Grabando, perfecto. Jueves 19 de marzo, 19 horas, Ecuador, transmitiendo una propuesta online. Va a ser el desarrollo de dos palabras, que es a donde voy a invitar a trasladar la atención. Cuarentena, hay un planeta en cuarentena, una cuarentena global, y conciencia. Hay personas que están conectadas en este instante, un grupo que tiene al momento 30 participantes, vienen de diferentes áreas, diferentes procesos, diferentes áreas de desarrollo personal, diferentes mentalidades, de diferentes inconscientes colectivos. Hay personas conectadas ahora desde Colombia, México, Estados Unidos y Ecuador. No estoy segura si el micrófono del Linda está en silencio. Como les decía, la atención va a estar desplazada hacia dos palabras: cuarentena y conciencia. Porque hay todo un planeta en cuarentena global. Y quizás hayan diferentes comprensiones sobre cada una de esas palabras. Quizás haya diferentes comprensiones, inclusive con respecto a la palabra conciencia. Tal vez uno de los más grandes desafíos que estamos teniendo, en especial que está totalmente quedando a la vista y muy cerca en nuestros países latinos, es que está faltando conciencia con respecto al impacto de ese virus que ha tocado la puerta de nuestra realidad. Tal vez hay instrucciones que se están dando a través de los diferentes canales de comunicación y es como si el mensaje no se recibiese, como si lo indispensable de guardar distancias, de dirigir la atención a ese cuidado de la sobreexposición al ambiente por lo altamente contagioso de este virus, es como si no estuviésemos comprendiendo, no hay la conciencia de lo que está sucediendo. Hay quienes piensan que hay una exageración con respecto al tema y que estamos excediéndonos en cuanto a esa cuarentena, a ese guardar distancia. En definitiva, esa palabra conciencia va a ser interpretada por cada individuo de una forma muy particular. Para continuar en el desarrollo voy a apoyarme en una presentación que la voy a subir en este momento para que las podamos ver todos. Y ya estamos ahí con la presentación. Cuarentena de conciencia. Como les decía, hoy es 19 de marzo de 2020. Es el día 79 del año, nos están faltando 287 días para terminarlo y el gap, la diferencia entre ese 79 y 287 es 208. Como les decía, ¿qué es la conciencia? Más allá de la interpretación de que cada uno de nosotros pueda tener sobre la palabra conciencia, en esta propuesta conciencia está siendo vista como una estructura de la realidad, podría decir. Pero esa realidad, porque hay también muchas interpretaciones sobre qué es la realidad. Cuando me refiero a realidad es que para estar presentes en este momento, en mi realidad espacial, yo estoy en un espacio, en una habitación, en la ciudad de Guayaquil, dentro de Ecuador, dentro de América del Sur, dentro del planeta Tierra, que está en la banda número 3 de un sistema solar. Me he remitido en diferentes escalas a una referencia de espacio, que en la escala más chiquitita, para tomar esa habitación en la que estoy, yo voy a decir que inmersa en la habitación estoy en un cuerpo. Y va a ser justamente ese un puntal de apoyo para todos, como un elemento, como una constante para todos, que para estar viviendo, para estar teniendo una experiencia vital, dentro de esta habitación, dentro del espacio que cada uno de ustedes se encuentra, estamos en un cuerpo. Y ese cuerpo lo vamos a ver como un espacio
un espacio que me va a permitir diferentes vivencias a lo largo del tiempo. Yo puedo tener una referencia temporal de inicio, ese nacimiento en una fecha específica, en un día, mes y año específico. Es decir que cuando me refiero a conciencia, hablo de esa estructura espacio-tiempo, en la cual estoy habitando. Y cuando esa estructura de conciencia, de espacio-tiempo, la traslado a un individuo particular, a un sujeto, a un humano, voy a decir que esa persona es como un sistema, similar al carruaje que tienen en pantalla. Si ustedes observan ese carruaje está compuesto de 4 elementos. Ese sistema está compuesto de 4 elementos. Podemos ver ese coche, que voy a hacer un símil con el humano. El coche sería el aspecto físico en el cual voy a estar transportándome para una experiencia. Ese coche, para ser movilizado, tiene un conjunto de caballos. Esos caballos van a mover el coche, van a ser los que le den el movimiento. Imagínense por un momento lo que sería tener un coche y caballos, sin cochero y sin pasajero. Ese coche movilizándose sin ningún tipo de ordenamiento, de alguna organización, sería una experiencia que va a estar, si bien es cierto, movida, podría entrar en cuestas, subirse a aceras, e inclusive llegar a perder el control. Si a ese mismo sistema le añado un cochero, va a haber una mejor gestión de esos caballos, que movilicen al coche. Imagínense lo que sería por un momento el que ese sistema se está movilizando sin la participación del pasajero. Simplemente movido por el coche y los caballos podría estrellarse en el momento que el cochero, que tiene ciertos argumentos, ciertos criterios, cierto conocimiento de normas, podría gestionar de una mejor forma la experiencia. Pero sería un viaje sin rumbo hasta que el pasajero no intervenga y diga hacia dónde voy, el norte. ¿Cuál es la finalidad de mi viaje? Como decía Natalia, el tema de la finalidad, del para qué de las experiencias. Noten que en ese sistema compuesto de cuatro elementos van a haber interconexiones entre el coche y los caballos, entre el cochero y el pasajero, entre el cochero y los caballos. Es decir, que todos los enlaces, todas las vinculaciones que van a existir entre estos 4 elementos van a hacer que este sistema, en la medida que esas conexiones sean las adecuadas, va a ser un tipo de experiencia. Si no hay las conexiones, calculen el tipo de experiencia que podríamos construir, y si hay conexiones inadecuadas, el tipo de conflictivas que se podrían abrir. Entonces, cuando hablamos de un vehículo de conciencia, cuando vemos al humano como un sistema que engloba a estos 4 elementos concretos del viaje de conciencia, mi pregunta sería, ¿cómo están hoy la relación de cada una de esas partes en tu vivencia personal? Porque en la medida que estas conexiones, estas relaciones no se estén dando, la experiencia que el pasajero, que es el que puede incluir una finalidad en el viaje, va a tener diferentes tipos de desafíos. El pasajero es quien define la finalidad. Si tuviese que ver a este sistema y colocarle nombre, había dicho, el coche va a ser nuestra parte física, ese vehículo biológico. Los caballos van a ser los movilizadores del combustible. El cochero va a ser toda la mentalidad individual.
la mentalidad del individuo, del sujeto particular. Y el pasajero va a ser un aspecto más interno, que no es el cochero. Quiero justamente chequear cómo está su conexión, su mirada, su diferenciación entre el cochero y el pasajero. Este vehículo de conciencia con estos 4 aspectos ha ido, voy a decir, evolucionando históricamente a lo largo del tiempo. Si me voy hacia un máximo pasado, puedo ver a un individuo habitando la Tierra con desafíos específicos de supervivencia. Imagínense por un momento la época de las cavernas, donde había que gestionarse el alimento diario. Tendría que cazar, tendría que descubrir qué de lo vegetal es comestible y qué no lo es. En esa etapa primitiva, en esa etapa de supervivencia, los desafíos que el humano tenía fueron también incorporando determinadas habilidades. Y de pasar de la supervivencia de cada sujeto, se entra en una etapa de, si yo tengo mi producto de cultivo o tengo mis elementos de caza, y tú tienes los tuyos, pero yo tengo muy poco, tú tienes mucho, entonces tenía que pasar a defender eso que estaba incorporado en mi territorio o estaba incorporado hacia mi hábitat. La etapa de supervivencia entra en una nueva fase donde percibo amenazas dentro de mi espacio, dentro de mis límites, y tengo que pasar a poner determinadas cercos que me permitan proteger y diferenciar mi territorio del tuyo, mi espacio del tuyo. Continúa esa evolución y las habilidades de los sujetos van haciendo que nos diferenciemos, y unos somos agricultores, otros son pescadores, otros tienen quizás la capacidad de conectar al agricultor con el pescador y generar algún tipo de intercambio. Voy diferenciando las capacidades, las competencias, y al seguir evolucionando, empiezo ese sistema de intercambio donde percibo que si bien puedo tener una alacena llena de vegetales, necesito proteínas incorporadas en mi alimentación, y yo tengo los vegetales que a ti te faltan. Empezamos a hacer un intercambio, una sustitución de los elementos que nos faltan a unos de los otros. Y voy a marcar esas 4 etapas de un desarrollo evolutivo de cada individuo, que si lo traslado a un aspecto relacional productivo, voy a ver cómo las comunidades de forma primitiva hacían su intercambio de elementos hasta que societariamente evolucionamos hasta entrar en un contexto de esclavismo y luego pasar a un feudalismo y luego llegar a un capitalismo. Y voy a dejar esas 4 etapas de evolución a la vista. Y los voy a invitar a ver esa interconexión entre la evolución del individuo y la evolución de un colectivo, de un sistema, de un grupo. Y vamos a ver que esos dos, tanto el individuo como el grupo, van a atravesar por esas mismas 4 etapas. Y recordemos a ese carruaje, a ese sistema que está de alguna forma, los estoy invitando a hacer un símil entre el carruaje y el vehículo de experiencia, cuerpo, biología del humano, con su aspecto emocional, su mentalidad y su aspecto de personalidad que nos diferencia como individuos, como ese sistema de 4 elementos, partes. Y mi pregunta sería, ¿quién ha dicho que la evolución se detuvo y que el capitalismo es la última escena de esa gran obra montada? No tendríamos que hacer no tendríamos que intuir mucho, como para pensar que ese sistema ha continuado en una evolución
Y de hecho, el poder tener a la vista estas 4 fases previas, como si estuviese en un balcón viendo todo ese panorama, podría decir, estoy parada en un piso por encima de esas 4 etapas. Así es que a ese piso lo voy a nombrar como una 5ª etapa que me permite ver las 4 etapas previas. Y en un aspecto individual, estaríamos hablando de que cuando llego a un tope de capitalismo, donde me cubro faltantes con algo que me falta que puede ser concreto, algo que me falta que veo en una vitrina, o algo que me falta como una pareja, como un hijo, como un carro, como un algo. Cuando entramos en ese tope de cubrir faltantes al infinito, la civilización, la sociedad, entra en una fase de desafío en la cual empezamos a tomar conciencia y empieza a emerger en el colectivo una noción de sociedad igualitaria, ese socialismo. Obviamente desde la interpretación que le podemos dar, surgen todas esas tendencias, derecha, izquierda, diferentes formas de política, diferentes mezclas inclusive que se van a dar en todo el planeta, y hacia donde los quiero llevar es hacia ese empezar a ver el desafío global, el desafío del planeta, ese planeta 3 que habitamos, que tiene como producto más refinado de conciencia al humano, como elementos que no están desconectados. Podemos haber perdido la noción de conexión. El que hayamos perdido la noción de conexión no significa que estamos desconectados. Porque esas 4 fases de supervivencia, protección, comparación, competencia y sustitución son procesos que ha estado atravesando la Tierra. Ese planeta en sí mismo es un inconsciente biológico. Y el cuerpo va a ser un fractal de esa Tierra que está replicando el mismo tipo de procesamiento. Esa interconexión entre planeta y humano podría ser visibilizada en procesos empaquetados que serían las cuarentenas. Las cuarentenas van a ser procesos en el cuerpo biológicos. En tierra también va a ser un procesamiento de inconsciente biológico. ¿Por qué inconsciente biológico? Porque con la comprensión neurológica que yo puedo tener en este instante como individuo, como sujeto, como Marcela, como cochero del sistema, es mínima versus la neurología, o para la Tierra no sería neurología, sino para la capacidad de asimilación del planeta como inconsciente biológico. Porque Tierra y Sol, en su aspecto de comunicación, están autogestionando procesos de máxima integridad, que para el humano está recién despertando la conciencia de esos procesos que han venido sucediendo linealmente de siempre, desde un máximo pasado hasta este presente. Entonces, ¿qué es lo que sucede en ese transitar del humano en el planeta para entrar en una zona de desafío? Yo voy a decir que esa desconexión de lo que tengo como humano entre realidad interna y realidad externa, esa desconexión del humano como elemento de la Tierra, de verse desconectado, esa desconexión que existe entre un individuo y otro, lo que me pasa a mí, no tiene nada que ver con la realidad externa, o lo que le está pasando a los chinos no tiene nada que ver con nosotros y sigo cruzado de brazos, aunque tuve toda una anticipación para reaccionar. Esa disociación de lo que está sucediendo
entre el individuo y ese colectivo externo, entre el individuo y la tierra, entre el individuo y su aspecto concreto, el sistema del carruaje, y con un aspecto que el carruaje no describe, porque si lo notan, el carruaje es una expresión concreta de un funcionamiento que obedece a leyes que le quedan en punto ciego a ese sistema carruaje. Y justamente esa desconexión entre ese concreto sistema y ese abstracto invisible, esas 4 desconexiones nos llevan a un punto máximo de desafío, que es lo que hemos estado visibilizando ahora. Desde la mirada de la biodescodificación, cada una de estas fases de supervivencia, protección, competencia y sustitución de faltante está gestionado por una capa embriológica a nivel físico, a nivel biológico. Y justamente el virus es un elemento que aparece en la 4ª capa, en esa capa que tendría que ver con la sustitución de faltante en lo individual y como capitalismo como estructura colectiva. Entonces, la presencia del virus va a ser un indicador de actualización de una 4ª capa. Pero esa 4ª capa a nivel sistémico va a ser justamente, primera capa, el cuerpo físico, lo que está siendo representado por el coche. Segunda capa, lo que tiene que ver con las emociones, que sería el aspecto de protección. Tercera capa, comparación y competencia, que estaría gestionada por la mentalidad de este sistema, y este pasajero como una 4ª capa, que sería el aspecto de identidad, de personalidad. Si lo vería como una cebolla, la capa más externa y visible sería el cuerpo físico, embebida estarían las emociones, embebida estaría la mentalidad de ese sistema particular, y embebido estaría ese pasajero. A medida que vamos en esos anillos internos a la cebolla, se va haciendo una abstracción. Porque de cada uno de nosotros, si nos ubicamos el uno frente al otro o me ubico frente a un espejo, lo que yo le veo a alguien es su cuerpo. Podría intuir por la expresión facial, por el tono de su voz, por lo que puedo ver en sus facciones, qué tipo de emoción está ahí, porque me queda algo más abstracto que el cuerpo físico. Saber lo que piensa ya me queda muy fantasioso. Tendría que haber un intercambio para poder percibir la mentalidad del otro. Y su aspecto de identidad aún es un aspecto más abstracto. Lo que quiero decir es que aún en este paquete, en este sistema, cuando yo entro en contacto con un sujeto, con un individuo, estos 4 aspectos van a ser visibilizados en mayor o menor grado de una forma concreta. Pero este sistema completo, este sistema de 4 capas concretas, no tiene conexión con lo que sería el inconsciente de ese sistema. Entonces, la desconexión consciente-inconsciente de un individuo, más la desconexión del individuo al ecosistema, al sistema Tierra, más la desconexión entre un tú y yo, o mí y tú, esas desconexiones y de ese contexto tiene todo que ver conmigo. Esas 4 desconexiones nos llevan a un punto de desafío máximo. Que vamos a decir que al llegar a ese punto máximo, como el proceso de evolución se ha estado dando siempre, porque el proceso de evolución de este inconsciente biológico Tierra no ha cesado, en este humano ha seguido dándose procesos
que cuando empieza a darse cuenta, empieza a tomar conciencia de esa mecánica del espacio y del tiempo, vamos a decir que la mecánica que en este espacio ha estado sucediendo a lo largo de todo el tiempo, este procesamiento empieza a emerger y ser visible en el humano. Pero salta a la vista estas 4 fases previas, porque estábamos en ese 5.º piso que me permite ver esos 4 anteriores. Esa 5ª etapa es una etapa de conciencia, pero para que el sistema concreto pueda recibir esa actualización, que en principio va a ser esa conexión entre lo consciente y lo inconsciente, va a ser necesario un virus que entre a hacer la actualización. En las capas biológicas, porque no se va a actualizar algo acá. Esa podría ser mi fantasía. Que se actualice el sistema, la sociedad. Que se actualice el inconsciente colectivo de mi país. Pero si lo estamos viendo, ese externo conectado totalmente, ese colectivo con el sujeto, ese externo tiene todo que ver con el interno, y la tierra conectada conmigo, la actualización tiene que aterrizar en esta biología. Y la actualización es con un virus. Entonces mi planteamiento es, al ver esta pandemia, les decía en ese video, la pandemia como esa palabra griega que nos habla de la totalidad del pueblo, la totalidad de la civilización, la totalidad de los individuos. Esto es con todos y cada uno. Porque de repente si digo todos los dejo afuera. Si digo cada uno, pero es todos y cada uno, todos y cada uno. Pero eso significa que nos va a tocar a todos en algún nivel ese virus, ese 9.3. Ese 9.3 solo me lo van a poder captar y darle sentido quienes tienen nociones de espacio-tiempo. Para el resto, excluyan ese 9.3 y quedémonos en ese virus de actualización en mi biología. La descodificación lo tiene 100% claro. La presencia del virus en un sistema particular es un indicador de actualización de 4ª etapa. 4ª etapa que estoy hablando de la identidad de todo el organismo, individuo. En el colectivo, en el planeta, estaríamos hablando de toda la especie o toda la civilización, y aquí es importante diferenciar las 2 palabras, especie de civilización. Porque la civilización va a ser una construcción sociocultural, sociopolítica, socioreligiosa, y aquí les voy a dar así como un indicador para ese 93 flotante que quedó de virus. ¿Dónde se originó la sociedad actual? Unos podrían decir en Grecia, está una parte. Necesito silenciar el micrófono de Luis Fernando. ¿Lo hago yo? Ok, gracias. ¿Dónde empieza la civilización? Unos van a decir en Grecia, ¿sí? Otros van a decir esa sociedad política, la normativa, el nacimiento de esa estructura sociopolítica va a estar en Italia, el Imperio Romano. Y un pilar fundamental de la estructura religiosa está también en Italia, en el Vaticano. ¿Cuál es el código telefónico que marco para llamar a Italia? Virus al revés, 39. 93, 39. Entonces, su inconsciente va a captar algo mientras voy diciendo esos números. Si no hay nociones de mecánica del espacio-tiempo, solo ten presente esos números, 93, 39.
Y este aporte están haciendo en Ecuador, código 593. El 5 del virus. Toda Latinoamérica empieza con 5. La lógica del virus, la administración del virus. Hay muchas otras palabras que empiezan con 93, por supuesto, pero simplemente lo estoy trayendo como la referencia de ir conectando elementos. Porque podemos tener la vivencia en este momento de esta cuarentena global, de esa pandemia, como algo lineal, catastrófico y destructivo. Y realmente estamos frente a un proceso de actualización que lo comanda la Tierra como inconsciente biológico íntegro que contiene a todos los humanos y diseños existentes hasta ahora, ese procesamiento donde viene a despertar, y quizás tengan la palabra despertar asociada a muchas cosas, desde lo más místico hacia lo más funcional. Cuando utilizo la palabra despertar, lo hago en el sentido, lo voy a hacer desde el sentido muy inconsciente biológico, un encendido de la neurología, un encendido de este sistema del cochero, ese cochero que conduce con qué criterio, dependiendo con los criterios que tenga. Entonces, el despertar lo pondría en términos de salir de mi mentalidad, de tu mentalidad y de la mentalidad de cada individuo hacia tomar criterios axiomáticos, criterios, alguien me va a preguntar, ¿y qué es axioma? Lineamiento universal. Vamos a tomar el axioma como un lineamiento universal. En lugar de que me opere con el criterio de Marcela, o el de Laura, o el de Luis, un criterio universal. Un criterio universal que vendría a hacer un ajuste en, justamente, en el pasajero de la experiencia, en la identidad de cada habitante humano de la Tierra. Entonces, ¿a qué nos está invitando la cuarentena? ¿A qué se están dedicando todos los políticos a decirnos, quédate en casa, quédate en casa? ¿Para qué tendría que quedarme en casa? ¿Qué es mi casa? Mi casa es mi espacio, muy particular. Pero esa casa externa tiene que ver todo con esta casa. De repente trasladar mi atención a ver cómo está mi casa, los pendientes de mi casa, lo que no me he enterado que está pasando en mi casa, el desorden de mi casa. Va a hablar de lo que no me he enterado de esta casa, de lo que no he gestionado en esta casa. La invitación es a... Tengo a alguien más con micrófono, gracias. La invitación es a quedarnos en casa, trasladar la atención a esta casa, porque finalmente es conmigo, porque no estoy desconectada de eso que está pasando afuera, ni lo que está pasando en China, ni lo que está pasando en Estados Unidos, ni lo que está pasando en Colombia, en Perú. Todo es una expresión de este individuo. Entonces, ¿qué más da si el virus nació en Estados Unidos o nació en China? Es un aspecto mío. Y apunta a que me dé cuenta a que si realmente estoy necesitando que alguien me salga a decir que mi salud es mi total responsabilidad. ¿Todavía estoy necesitando que alguien me lo diga? ¿Todavía necesito un papi que me dé tastas si no me quedo dentro del corral? ¿Todavía necesito un corral? Y Ecuador ha sido fantástico para demostrarnos dónde estamos. De 9 de la noche a 4 de la noche, a 4 de la tarde y a 2 de la tarde. O sea, no podemos, no podemos, no podemos. Estamos allá mismo que nos digan toque de queda 24 horas del día, porque no podemos gestionar nuestro espacio,
ni un poquito de tiempo. Hay que ver a cuánto tiempo nos queda. ¿Sí ven cómo nos van acortando de 24 horas? Y ahora estamos de 5 a 14, 9 horas. Entonces, mecánica de espacio y tiempo tiene todo que ver con la conciencia. Porque si no soy capaz de gestionar este espacio, ni por 9 horas, imagínense cuántas horas tenemos vividas. Estamos en el lavarnos las manos de la conciencia, estamos recién ahí. Entonces la cuarentena es un momento que nos invita a hacer una mirada hacia adentro, una mirada hacia ese sistema. Nada más encárgate de tu cuerpo, cómo están tus emociones, qué te está diciendo ese diálogo interno con respecto a lo que está pasando afuera. Estás comprándote la teoría del uno, la teoría del otro. Podrías preguntarte cuál sería ese axioma, ese lineamiento universal que mi cochero pudiese incorporar para resetear a mi pasajero, que hay que ver a dónde quiere ir. Natalia decía, me llamó la atención la finalidad, pero la finalidad se la plantea el pasajero. Porque es el que le va a decir, cochero, llévame acá. Cochero, llévame al suicidio global. Sigamos consumiendo como si todo fuese eterno, ¿no? Bueno, la Tierra podría ser eterna, hay que ver si nosotros, hay que ver quién subsiste aquí. Entonces, esa cuarentena de conciencia puede ser vivida de muchas formas. Está bueno saltar la cuerda, está bueno hacer yoga, está bueno leer, está bueno hacer alguna manualidad, pero estaría fabuloso hacerse nuevas preguntas. Estaría fabuloso. Entonces, porque de esas preguntas va a depender el alcance de la nueva civilización. Porque si hay una desestructuración de lo que está establecido, si esa Roma, ese imperio romano sobre el cual se fundó la civilización está en franca deconstrucción, ¿qué se va a construir ahora? ¿En base a qué? ¿En base a quién? Entonces tendríamos que empezar a leerle todos los errores al modelo anterior para poder hacer un replanteamiento. Y no porque tenga que calificar o descalificar, porque no tendría, a Marcela no le alcanzan los criterios para saber qué estuvo bueno y qué estuvo malo. Y sabiendo que el error va a ser justamente el elemento que nos va a permitir hacer un máximo aprovechamiento de hacia dónde se va a dirigir. Que la Tierra se está dirigiendo hacia algún lugar, para ver si yo me entero, para ver si me alcanzo a anticipar. Y ahí voy a añadir algo importante. ¿De dónde nace todo esto que estoy desarrollando el día de hoy? En el año 2012, ¿se acuerdan ese 2012 que algo iba a pasar? Pues sí que pasó algo. En el año 2012 empieza un proceso de cuarentena global, que el día de hoy lleva 2.713 días. 2.713 días de anticipación a este día. Es decir que la anticipación y la cuarentena global es algo que ha estado en el léxico de algunos sujetos, de algunos humanos, que eso en cuarentenas, estamos en la cuarentena 70, 70 es lo que suma la palabra reset. Y estamos en un reset del inconsciente biológico donde el humano está invitado a asistir a su propio reset.
La pregunta es si te vas a embarcar conscientemente en ese viaje o no. ¿De qué depende embarcarse en ese viaje? Es decir, yo también me quiero despertar. ¿Cómo conectas tu consciente con tu inconsciente? ¿Cómo conectas tu vehículo, tu sistema concreto, tu coche, tu carruaje concreto? ¿Cómo lo conectas a ese abstracto? ¿Qué defines como origen de ese abstracto? Esos serían los axiomas, los lineamientos universales que este cochero puede integrar o no. Y de esa integración de esos axiomas y del inicio de un proceso en el que decido voluntariamente si le encuentro un sentido a participar de esa evolución que Tierra está comandando, Tierra y Sol están comandando. De esa decisión parte una pregunta que podría planteársela al pasajero de ese sistema. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Y para qué? Con esas tres preguntas voy a leer el chat, porque para hacer la presentación tenía que descolgarla. Déjenme stop share. Ahora voy a leer, tengo preguntas en el chat. Y hasta aquí, ¿cómo tratar situación del coronavirus? ¿Cómo enfrentarlo? Perfecto, me encanta esa pregunta, ¿cómo enfrentarlo? O sea que afuera tengo un peligro, ¿cierto? Porque si lo tengo que enfrentar es porque afuera hay un peligro, ¿cierto? Entonces, si el virus existe, tiene una finalidad. Si lo voy a ver desde esa mirada de la biodescodificación, el virus va a estar presente para esa cuarta etapa. Tiene una función específica que va a ser la de la actualización del organismo, del vehículo humano. Aquí quiero diferenciar dos cosas. Virus de bacteria. La bacteria va a estar presente en todo lo orgánico. El virus aparece como una presencia inorgánica, por eso la ineficiencia de las vacunas, el no encontrarlas, porque al venir, al tener una naturaleza original desde lo inorgánico, lo orgánico no encuentra con qué. Por eso es el verdadero actualizador, viene de lo inorgánico hacia lo orgánico. Si tendría que ver el planeta, lo orgánico parte con el carbono. Bien, cuando el carbono aparece en el sistema, empieza lo orgánico. Antes todo era inorgánico. O sea que la previa de lo orgánico es lo inorgánico. Y el 93, el virus, tiene que ver con lo inorgánico, no con lo orgánico. La bacteria tiene que ver con lo orgánico. Entonces, virus igual inorgánico igual abstracto. Estoy haciéndolo así como grotesco para que se nos quede la figura así. Virus igual inorgánico igual abstracto. Y si yo solo tengo una noción de existencia de un carruaje concreto, donde mi personalidad está embonando en un vehículo físico con emociones y mentalidad, si esa es mi noción de existir, claro que lo voy a percibir como un desafío. Entonces, ¿cómo lo afronto? La pregunta está muy buena, y para eso, para que se nos, vamos a decir, para que se nos organice de una forma natural, ecológica, voy a hacer un símil, ¿ok? Imagínense que tengo el conjunto de los vegetales comestibles, ¿ok? El universo de vegetales comestibles. Y luego tengo las frutas. Y luego tengo los cítricos. Entonces, de mayor a menor escala, sería el universo de los vegetales está dando contención a las frutas que están dando contención a los cítricos. ¿Sí? ¿Ok? Esas tres escalas. Entonces, si te dijese, organiza esos tres conjuntos
donde el humano, tú, yo, Marcela, mi cochero, mi carruaje, Marcela, y dos conjuntos adicionales, existencia o vida y realidad. ¿Cuál es el más grande? ¿Cuál incluye a cuál? ¿Cómo lo organizas? Date unos minutos para organizar internamente cuál sería el conjunto más grande, cuál el intermedio y cuál el más pequeño. Calculo que vamos a coincidir que soy el más pequeñito, el individuo, el sujeto. Ese carruaje Marcela va a estar contenida por una vida, existencia más no existencia, realidad, el marco más grande. Entonces, cuando ves tu vida inmersa en una realidad, mi vida, Marcela, inmersa en la vida, que está inmersa en la realidad, simplemente organiza esos tres conjuntos de mayor a menor, sería como un criterio que puede incorporar el cochero del carruaje, mi mentalidad en el sistema Marcela. Cuando incorporo esa comprensión y empiezo a ver a esa realidad conectada con el individuo, con Marcela, el virus inorgánico viene al orgánico a actualizar la realidad, actualizando la existencia de todos los diseños en el planeta Tierra. La realidad no se ataca, la realidad no ataca a la vida. Si tengo la interpretación de que el virus me va a atacar y tengo que defenderme, claro que necesito un sistema de defensas. Entonces, el sistema inmunológico, yo sacaría la palabra defensa por los enlaces que conlleva, aunque el sistema inmunológico va a tener una función que justamente va a ser esa ecualización de tomar la parte que me nutre. Porque cuando yo como algo no lo asimilo todo, solo tomo una parte. El resto se desecha. Una parte de esa 93 lo estamos respirando, porque son moléculas. Esa actualización ya está ahí. Y no vino a atacarme. Porque la realidad no ataca a la vida. Pero sí que la actualiza. Lo ha hecho siempre. Es así como ha evolucionado siempre. Pero obviamente estamos en una fase de umbral. De esas 4 fases totalmente concretas del individuo en su carruaje, hacer un enlace con lo abstracto, donde entramos a una quinta etapa de evolución de conciencia pura, donde la evolución de conciencia se sale de lo particular y se va a lo sistémico, donde mi bienestar no es bienestar si tu bienestar no es bienestar. O lo regulamos todos, o no va. Y hacia ese norte, todos tenemos un rol. Lo vivo y lo no vivo. Los que van estando no vivos, los que van pasando de vivo a no vivo, están haciendo su aporte de actualización. En este punto, ¿cuál es la diferencia? Solo una. Que la hice cuando lancé las 3 preguntas. Y es la primera. ¿Quién soy? ¿Soy ese carruaje? ¿Soy solo Marcela? ¿O hay una instancia abstracta con la cual tengo conexión o no? Ahí está el desafío. ¿Cuál es mi conexión con lo abstracto? ¿Cómo concibo mi origen? Mi origen está en el 20 de octubre de 1969 o en mis ancestros.
o en el primer humano sobre el planeta Tierra, mi origen está en una línea de tiempo, o cebolla, vehículo físico, emocional, mentalidad, ese pasajero de la experiencia o la personalidad, o hay capas más abstractas por detrás de mi personalidad. Obviamente yo sé que hay algunos que aquí tienen la respuesta, pero eso va a hacer la diferencia entre cómo lo estoy viviendo o no, o estoy en un proceso de integración de esos lineamientos universales. Si hay preguntas, si no, yo me voy de monólogo. ¿Por qué el virus afecta más a las personas mayores? Mira que hablo de actualización, ¿sí? Y aquí hay algo interesante. Por ejemplo, para que haga un ejercicio simple, ¿en qué año nací? Tomo el año de nacimiento, en mi caso, 1969. Como se han dado cuenta, este es un año bisiesto, ¿cierto? Entonces, cada 4 años se completa un ciclo que se cierra con un bisiesto que me da la actualización, me da como ese completar, ese cuarto que iba quedando, lo completa acá. Miren que vuelven a aparecer los 4, igual que el carruaje, esa actualización que se da en un año bisiesto. Vamos a ver ahora cuántos de estos ciclos habremos transitado hasta el 2020. Si dividen 2020 para 4, va a salir 505, que serían 505 ciclos que tenemos dándole la vuelta a la misma sopa. Pero yo nací en el 69. Yo nací después de 493 vueltas a la misma sopa. ¿Ya sabes en qué vuelta naciste tú? Tal vez sí, tal vez no. Toma tu año de nacimiento, divídelo para 4 y te vas a enterar. Si te da un número entero, puro, eres de ese, lo voy a llamar aparato, de ese conjunto de 4 años. Si no te da número entero, sino que te da con un decimal, a ese entero le sumas 1, y ese es tu aparato de nacimiento. Entonces, es como cuando tú dices, mi teléfono es el versión .1, y el otro tiene el .2, y el otro tiene el .3, y así están por el .8, ¿no? Sería como versiones. Entonces estaríamos como en la versión 505 de la misma sopa. Y yo nací en la 493, pero la realidad va por la 505. ¿Y yo estaré por la 505 o me habré quedado en...? Entonces, a mayor cantidad de años, mayor cantidad de ciclos, y la posibilidad de desfase con respecto a la realidad va a ser mayor. Eso implica que a mayor necesidad de actualización, mayor posibilidad de impacto en el biológico. Porque en definitiva lo que estamos haciendo todo el tiempo es preparar mi biología para receptar el potencial de actualización de la realidad. Se actualiza la realidad en mi espacio, en este tiempo. Esa actualización nos lleva a la pregunta, ¿y mi cuerpo estará listo para la actualización? El proceso lleva a actualizar mi biología para que recepte ese potencial de actualización. Y hay roles. Unos van a hacer el aporte pasando de vida a no vida. Otros van a seguir experimentando, pero ahora lo que la realidad nos pide es con conciencia.
porque es la fase de evolución. Y conciencia no es más que darse cuenta. Darse cuenta del proceso interno que sucede ante cada desafío. Ese sería como el requerimiento mínimo necesario. Darme cuenta de cómo es para mí existir en este momento. Hoy leí algo así como que en China la nueva pandemia es la de los divorcios. Porque después de este tiempo en cuarentena, las parejas se enteraron que no se soportaban. Me voy a estar enterando de cómo van las relaciones. Entonces, una cuarentena vivida, vamos a decir que implicados en observar qué está pasando conmigo cuando me quitan mi trabajo, que está bueno ganar plata, pero me opera mucho de distractor porque así me olvido de los problemas que tengo en casa. O ahora me ha tocado ver a la misma persona todos los días y no sé ni de qué hablar. ¿Y cómo se hace para lidiar con este niño, con esta niña? La nana no puede venir. Y me estoy enterando de cuál es la función de ser mamá. Lo doméstico. Entonces, si direcciono mi atención en esta cuarentena hacia este espacio, y a ver todas las alarmas que se me encienden para tomar conciencia de me quedé con mi versión del año 491, 97, 95. Y ya vamos por la 505. Pero no estoy en 505. La palabra realidad suma 55. Entonces, el desafío del humano en esta quinta etapa de evolución es integrar a la conciencia que toma a la realidad como indicador. Algunos de ustedes quizás me han escuchado muchas veces darle duro a los buscadores de felicidad y bienestar. No porque el bienestar y la felicidad no sean buenos, son buenísimos. Pero si son para evitar los momentos de no felicidad y de malestar, son totalmente irreales. Y hoy no saben cómo afrontar esto, porque no saben qué es tener ansiedad. Quieren ser felices y no me está dando como pasar muy feliz. La realidad tiene polos en la experiencia humana. Tristeza y felicidad, ansiedad, incertidumbre. Y tengo que aprender a gestionarlos. Autoeducarme. Autoeducarme para ser autónomo en la gestión de mi carruaje. Ya no cabe ese modelo de, el doctor dijo que me tome esto. Tengo que enterarme qué está pasando en mi cuerpo, si es mío. Si es ahí donde estoy viviendo la experiencia. Voy donde el terapeuta para que me saque esta emoción y me quite el programa. No se quita. Se integra. Se trasciende. Integrar, trascender es, lo asimilo. La asimilación es afuera, la asimilación es adentro. Y como no puedo vivir visitando a Marcela, tengo que educarme en hacerlo. Y de eso va el desafío del humano ahora. Y lo vemos en muchas cosas. Quiero ser
en hacer mi dibujito, en hacer mi videíto, en hacer mi posteo, en hacer la autogestión, la autogestión. Autogestionamos todo afuera, pero no nos autogestionamos aquí. Tomamos taller para dibujar, para escribir, para pintar, pero no para hacer gestión de desafíos personales. Y en realidad el desafío va por ahí. Pero si no puedo tomar una regulación, quédese en su casa, no salga. No, es que no tengo cables para sostener el disconfort. Es que me falta algo dulce, solo tengo de sal. Solo voy a la tienda a ver algo de dulce porque ya me quedé con solo lo de sal. Y buscamos excusas para que solo me falta este pedacito para terminar y ahora sí regreso y me vuelve a faltar y vuelvo a salir. Hoy veía las noticias unos señores adultos mayores en el parque sentado conversando con su amigo. Solo salimos 5 minutos a conversar. O sea, ¿qué parte eres de la población más frágil? Y estás en el parque conversando, o sea, ¿qué parte no está clara? Okay. Parecía que se perdió la comunicación. Aquí estamos, ok. Y lo vemos, porque son fractales, lo vemos en el chiquito y lo vemos en el grande. No entres, sí entro, no te dejo entrar, sí te dejo salir. Si la autoridad no respeta los límites, ¿cómo quiere que yo los respete? O sea, pero estamos viendo la pantalla gigante. Elena, ¿quieres preguntar algo? Oh, ya te puse en silencio, ok. ¿Cómo van sus preguntas? ¿Hay preguntas? Duro eso, real. No nos autogestionamos adentro, es verdad, no nos autogestionamos. Y allá usa también pasa. Es que no hay allá y acá. Quiero que vean que como civilización estamos en el mismo lugar. Rompiéndose la fantasía de que ellos son los evolucionados. Por eso esa no distinción de lo inorgánico, esa no distinción del virus, de entrar a donde tiene que entrar, para mostrar lo que tiene que mostrar, y actualizar lo que tiene que actualizar. ¿Qué implica integrar? Fantástica pregunta. A ver, les había dicho que íbamos a estar hasta las 8, ¿verdad? Estamos por fuera de las 8, tranquilos, no voy a desconectarme. Hoy pensaba, conversaba con un amigo en la mañana, me decía, es que hablábamos de lo online y de lo gratuito. Decía, mira, que sea gratuito implica que se está omitiendo el precio, pero hay costo. ¿Pero para qué hacemos eso? ¿Para qué quitarle el precio? Para quitar los filtros y que estén los que tengan que estar. Que estén los que se quieran implicar. Y les agradezco profundamente 45 en este instante. Porque está el que se quiera implicar, y el que se quiere implicar me va a preguntar qué implica integrar. Integrar, mira, me gusta explicarlo como el proceso de asimilación. ¿Okay? Te comes una manzana y tu parte consciente lo que va a hacer es masticar. Tú te implicas en la masticación, que sería como un proceso de disectar en pedacitos. A eso yo lo llamo secuenciar. Secuenciar cada aspecto, cada parte, en elementos más chiquitos. Pero hay una parte de ese proceso de integración, de absorción de la molécula nutritiva del alimento que te comes, que lo va a hacer tu inconsciente biológico. Ahí no participa Marcela ni de broma. Marcela fue a la refri, Marcela sacó la manzana porque Marcela sintió hambre, Marcela la mastica y hasta ahí va llegando. O sea que la mayor parte del proceso de asimilación lo va a hacer tu inconsciente biológico y tranqui, porque eso lo hace tierra. Pero el proceso concreto de la pulsión que me dio por ir a la manzana, es decir, esa pulsión de hambre que me movilizó
en una reacción hacia una acción específica y que internamente yo la lavo, la mastico, ese procesamiento de disectar en partes, eso lo hace tu consciente. A eso es a lo que yo llamo secuenciar en un proceso de desaprendizaje. Cuando tú te implicas conscientemente en esa gestión, la integración va a suceder. Pero como te lo decía ahora, eso lo hace el inconsciente biológico tierra, pero tengo que hacer entre mi cuerpo y el inconsciente biológico tierra un enlace que también va a ser consciente. Es decir, que conscientemente yo voy a hacer diferentes pasos que activen ese procesamiento. A conciencia, porque la quinta etapa tiene todo que ver con la conciencia. Es decir, que soy consciente del enlace de los 4 desconexiones que les decía hace un momento. Debo ser consciente del enlace entre mi conciencia concreta y mi conciencia abstracta. Debo ser consciente de que tú y yo somos lo mismo. Que tú me estás mostrando un punto ciego. Ya te voy a dar micrófono, José Luis, dame un segundo. Que tú y yo estamos conectados. Que tú me muestras un punto ciego. Que eres la expresión de lo que tengo negado. Que la Tierra y yo estamos interconectados. Yo soy como el vellito del cuerpo Tierra. Entonces, cuando voy haciendo esas conexiones de forma consciente, ese encendido biológico va a ser la absorción, vamos a decir, va entrando en eficiencia. Porque lo está haciendo hoy, si no, no hubiese evolucionado la civilización en esas 4 etapas previas. Pero la eficiencia de la asimilación, que es lo que nos va a llevar a esa integración, requiere elementos específicos. ...46 con alguien que está conectada conmigo desde WhatsApp. Ok. Entonces, Alfonso, va por ahí el proceso de integración. Es un proceso de secuenciado de la mecánica interna. Vamos a decir que de cuando algo te detona externamente, todo lo que sucede en tu interior. Esa sería la integración. Estamos los que están, 46 con una amiga. ¿Cómo convives? ¿A qué te refieres, Elena? No me queda clara la pregunta. Voy a leer lo que dice Alejandra. Gracias a Dios, no empezó nada con la sintonía mundial de pensamiento con esta situación. Estamos invitados a desacelerar. Genial eso que me dices, Alejandra, porque tiene todo que ver con el proceso de cuarentena. Cuando te decía, Alfonso, que la integración tiene que ver con un secuenciado interno, para yo secuenciar lo que voy a hacer es desacelerar. Desacelero, a ver, espérate un ratito, me mandó a la casa el ritmo cuando... Y yo me sentí alarmada. Y me dije, no vas a ver lo que le voy a hacer. Y enseguida cogí y le escribí y le insulté. Acabo de escribir 4 pasos específicos. Un detonante que me impacta en lo emocional, que me activa un diálogo interno y que despierta una acción. ¿Sí? Ahora, ese empaquetamiento va a dar vida a un personaje. El personaje, al pasajero del carruaje, que vamos a decir, sería como un personaje haciendo el papel de rebelde o de víctima. Un personaje. Entonces, el proceso de integración lo que requiere es poder ver al detalle cada aspecto de esa mecánica interna que está constituida por todos esos elementos constitutivos del carruaje. Cada uno está cumpliendo una función, está en un para qué. Como lo decía Natalia, todo tiene un para qué. Sí, cada parte está haciendo una función que cuando la vemos sería la función de masticación de lo que concretamente hago con mi manzana. Eso ya me da
un nivel de procesamiento y refinado que cuando tengo incorporado estas conexiones, les decía, depende de que en este sistema, si están conectados los caballos al coche, si el cochero habla, imagínate lo que sería un cochero hablando en alemán y un pasajero hablando en ruso. ¿Para dónde voy? Pues para ningún lado, porque no se entienden. Entonces, si ven que la conexión entre el cochero y el pasajero se tiene que dar, el cochero debe saber gestionar su emoción, porque si no los caballos no se mueven. Entonces, todas estas conexiones, cuando están implementadas de forma, vamos a decir que bajo lineamientos universales, el procesamiento interno facilita la integración. Entonces, eso implica una desaceleración. Y efectivamente esa desaceleración está sucediendo, por eso está el planeta en cuarentena. Y un claro indicador es que cuando eso sucede, todo el sistema, salud, económico, y lo veíamos inclusive desde el año pasado, ese sistema político empezó a colapsar y lo empezó a visibilizar Latinoamérica, que empiezan todos con 5, quinta etapa. Empezó toda Latinoamérica a partir de octubre con esa desestabilización de toda la política de los países. Empezamos el año con el tema ya de salud que pone en evidencia que el sistema de salud no da contención y el colapso del sistema financiero ya la semana pasada, ¿no? Que cuando se cayeron todas las bolsas. ¿Qué nos quiere decir eso? Todo el sistema en deconstrucción. Y eso que pasa aquí, porque no estamos desconectados, está todo enlazado. Ahora, pregunto, ya con esa pregunta, si no hay más preguntas por aquí, José Luis, no sé si se abrió el micrófono o me querías preguntar algo. Si me quieres preguntar algo, abres el micrófono y te doy paso, si no sigo leyendo. Elena me decía cómo convives y luego lo conectaba en el contexto de esa no distinción y no separación, cómo respetar la visión de separación que tienen otros, cómo conviene con eso, cómo se convive, imagino que dices cómo se convive con eso. Mira, lo que pasa es que en tu misma pregunta te estás respondiendo cómo se convive con eso, como si fuese algo ajeno. Eso me está mostrando partes mías que no se están integrando, no articuladas. Yo lo que voy a hacer siempre es trasladar eso que a ti te está generando, esa convivencia con esa diferencia, lo que a ti te está impactando para gestionarlo internamente, llevarlo a tu proceso de asimilación. Entonces siempre voy a voltear la pregunta, no se trata de un otro afuera, se trata de, todo tiene que ver conmigo. Entonces así empiezo a autogestionar. Por eso les decía, no se trata de a quién culpo, a ver de cuánto me responsabilizo. Mario, ¿cómo lo que pasó a la gente que salió a comprar a lo loco? Exactamente, eso, cuando ves que la gente sale a comprar como loco, ¿qué crees que le está operando? Pregunto yo, y aquí está interesante esto, mira. ¿Qué hora es? 8:20. Vamos a estar 10 minutos más, ¿ok? Aquí cabe una pregunta súper útil, que es diferenciar el miedo biológico del miedo psicológico. A ver, ¿alguna vez han estado frente a una serpiente o alguna tarántula o un alacrán o algún así animalito que... Y nadie les enseñó, solo un movimiento biológico? Y me puede subir la adrenalina. Yo he tenido como tigrecitos en las manos y el miedo biológico es totalmente distinto al miedo de que, uy, ¿qué será que va a pasar? Y podré pagar mi tarjeta.
¿Y será que la gente se va a hacer consultas o no? Eso que me empiezo a decir me va a activar miedo. Es un miedo psicológico. Que no es el mismo que el miedo cuando un animal, la biología responde. Que aunque te digan tranquilízate, no pasa nada, no funciona. Te desarma. ¿Ok? Diferenciar esos dos miedos es muy útil porque si te das cuenta, si bien hay unos, no cuantos, pero sí cuantos, locos despavoridos en la calle, hay otros que algo va a pasar. Tu biología está preparada. Tu biología ya sabe cómo responder. No interfieras. Eso era para el cochero. Eso era para el pasajero. No interfieras. Para no interferir, necesito un cochero con ciertos axiomas. Este proceso lo comanda tierra, este proceso tiene una finalidad, este proceso es para la actualización de todos. Para cambiar y salir de la conciencia de a mi modo, para empezar a hablar a nuestro modo, para salir de un ecosistema a un ecosistema, donde te empiezas a preguntar qué es lo realmente importante. Para lanzar nuevas preguntas, porque la realidad es una respuesta a la pregunta que llevo. Si no te está gustando esa realidad, a ver si cambias la pregunta. Ok. O el impulso del miedo. Ok. Realidad abarca todo el conjunto. Correcto, la realidad en ese conjunto de los vegetales, las frutas y los cítricos, la realidad, la vida, y yo inmersa en. La realidad contiene a la vida y yo formo parte del conjunto de la vida y de la realidad. Si solo me percibo siendo parte del conjunto de la vida, le voy a tener miedo al virus. Porque estoy conectada solo con lo concreto de la vida. Quiero el pan y mi Coca-Cola y no te la lleves porque en lo concreto está fundamentado el soporte de mi vida. Si hay una noción de abstracción, si tu cuerpo está preparado para, lo vas a llevar mejor. Pero puedo empezar a ordenar mi cochero y viendo realidad, vida, y yo inmersa en esa vida y en esa realidad. Lo cual implica que para poder darle paso a la realidad es como es, en cuarentena, con toque de queda, con lo que hay en la refri, con la incertidumbre, es lo que hay, esa es la realidad. Se cerró Disney. Los que me conocen siempre puse el ejemplo de se cierra Disney y te despiertas a la realidad. Y ahí estamos. Ahora, no es para llegar aquí. Nos estamos entrenando en esta cuarentena para cuando se termine. Porque ahí va a estar bueno. Ok. A ver, me están llegando preguntitas por aquí. Bueno, chicos, me encanta decirles chicos porque así yo también me siento chica. Bueno, una sorpresa va a ser el que me comprometí conmigo a conectarme el próximo jueves, misma hora. Voy a hacer un planteamiento otro planteamiento. Les voy a pedir, si está en la medida de sus posibilidades, enviarme un WhatsApp con ¿cuál es tu mayor preocupación? En una frase. Por favor, una frase. En gramática me decían, la frase tiene sujeto, verbo y predicado. Los párrafos son conjuntos de frases. Solo quiero una frase. Una frase. ¿Cuál es tu mayor desafío? ¿Cómo sientes que esto te está desafiando a ti? Y mi propuesta va a dirigir el próximo jueves
Mi intención es dirigirla hacia recursos, porque intuyo que por ahí vienen algunas preocupaciones. Ok, tengo una pregunta con respecto al papel que juega la religión, ampliar conexión con conciencia. ¿Qué es lo que viene luego de la cuarentena? Queda la próxima de nuevo. ¿Qué es lo que viene luego de la cuarentena? Ok, mira, la cuarentena no es algo que sucede una vez. La Tierra procesa por cuarentenas. La Tierra ha estado en cuarentenas desde siempre. Lo que te puedo decir es que el proceso de enlace de lo consciente con lo abstracto tiene 70 cuarentenas. Personalmente estoy en mi cuarentena 44. O sea que tengo cierta anticipación. Para algunos tienen aquí algunas cuarentenas de hacer lo que yo llamo el enlace al futuro, que es justamente esa conexión entre lo concreto de mi existencia con la abstracción de donde vengo y que me permite y facilita o me pone en ruta de contestarme quién soy. Ese aspecto va a ir contabilizando en cuarentena. Es decir, que aquí las cuarentenas van a seguir. Han estado de siempre. Ahora podríamos empezar a tener una conciencia de cuarentena. ¿Desde cuándo soy consciente de la cuarentena? Enlazando al aspecto más abstracto de mi existencia, a esa esencia fundante. Se empieza realmente a contar las cuarentenas desde ahí, desde cuando conscientemente decido hacer un enlace a la máxima abstracción en mí, porque no está afuera, está en mí. Cuando hago ese enlace, y eso me va a permitir contestar la pregunta que tengo por interno sobre qué papel juega la religión, es que justamente la religión coloca como referencia externa a una abstracción fundante. Entonces, quieres alcanzar un cielo que está afuera, y eso no es hacer una conexión de lo concreto con lo abstracto, porque la referencia, ese alineamiento universal de máxima integridad para el cochero del carruaje, sería enlazar a una máxima abstracción en mí. Si tuviese que resumirlo en una frase, sería enlazar al vacío de los átomos de las células en mí. Tengo un cuerpo, ¿cierto? Ese cuerpo tiene tejidos, ¿cierto? Esos tejidos tienen células, ¿cierto? Esas células tienen átomos, ¿cierto? Esos átomos son 99% vacío. Enlazar al vacío de los átomos de las células en mí. Entonces, eso hace un bypass a todas las creencias que puede tener el cochero del carruaje. Estamos buscando la máxima integridad, un ponerse en paridad con el sistema al cual pertenecemos. Y aquí se me va, y con esto cierro. Puedo decidir estar enfocado en ese sistema de salud, financiero, político y social que se derrumba, sistemas concretos construidos por la civilización, o puedo ser parte de un sistema solar que funciona en integridad desde mucho antes de que el humano aparezca sobre la faz de la Tierra, y que se las ingenió se las ingenió y se las sigue ingeniando para dar sostén a todos los individuos, un sistema que está operando al margen de lo que estamos haciendo los humanos. Solo noten algo. Empezaron los incendios en Australia y en la Amazonía, los pulmones del planeta, y el coronavirus va a los pulmones.
Miren la conexión del inconsciente biológico con el inconsciente biológico del humano. La Tierra sabe lo que está haciendo, junto con el Sol. Decido enfocar mi atención en el sistema construido por la civilización o el sistema que se autogenera en máxima integridad. Ese no está colapsando. Ese se las está ingeniando para pasar a una fase de mayor integridad que la actual. ¿Sí? Gracias por haberme acompañado. Virus 93 desde el futuro, 39 Italia, número de días que tiene una cuarentena, justamente, correcto, es el número de días que tiene una cuarentena. Saltar a la quinta dimensión, eso de saltar, aquí no hay salto, hay integración, porque salto es hacia afuera, esto es, la quinta dimensión te penetra, podríamos hablar un poco de eso la próxima semana. Si no hay preguntas, espero por interno algún comentario, si les parece, alguna pregunta, como se las plantea así. ¿Cuál creen que es el máximo desafío que vamos a tener a partir de ahora, como humanos, habitando esta tierra, en cuarentena global? Gracias por su participación. Me encanta verlos. Si desean unirse la próxima semana, misma hora, jueves, les estaré comunicando.